Se encienden las alarmas del planeta entero. Arde el Medio Oriente. Reina el terror, la angustia, el miedo, la desesperación, sufrimiento, dolor, martirio, la masacre. Es terrible lo que se está viviendo entre Israel y Palestina. El último episodio, el ataque condenable a todas luces de los bárbaros de Hamas, pero al mismo tiempo las respuestas de Israel en la espiral de violencia, donde hay más masacre, más crueldad. Es todo un horror que se pinta ante los ojos de un planeta que observa impactado las espeluznantes escenas. En todo esto hay que mencionar además tremendo y flagrante error cometido por el primer ministro israelí, extremista por demás, Benjamín Netanyahu, y que ha agitado todo este polvorín. No se despegue de nuestro canal porque aquí lo vamos a analizar. Esto es Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo, con nosotros te enteras de todo. Netanyahu ha cometido un garrafal error. Él mismo ha sido el obsesionarse por acumular poder, tratar de imponer una reforma judicial que le permita el mayor control de las decisiones tribunalicias y de la estructura política del manejo de las instituciones, junto con los grupos de extrema derecha. Lo que ha hecho Benjamín Netanyahu es darle prioridad a sus ansias de poder, a su codicia por el poder, antes que resguardar la seguridad de Israel en el escenario tan complicado que existe en el Medio Oriente. Porque, entre otras cosas, animadversión es generalizada por las agresiones que se han proferido de parte y parte. Esa expansión de los asentamientos ilegales, los desalojos, demoliciones e incautación de propiedades palestinas no ha hecho otra cosa que sembrar y sembrar odio, rencor, además de los mecanismos de ataque, defensa de lado y lado que generan un ciclo permanente en espiral de odio, rencor y violencia. Es terrible cómo reina la insensatez. Es dramático, todo esto tiene raíces históricas, milenarias incluso, pero la ocupación militar de los últimos 56 años de los que se quejan los palestinos por parte de la superioridad militar israelí en la Franja de Gaza es algo digno de considerar. La propia existencia del Estado de Israel, cosa que ha sido positiva, cosa que es buena y que ha ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial y toda esa tragedia del Holocausto mediante el cual el fascismo nazi intentó eliminar de cuajo a la cultura judaica, cosa que a Dios gracias no pudo lograr. Luego entonces se dio lugar a un Estado de Israel, a la propia tierra de Israel. Pero del mismo modo, cantidad de sectores, incluyendo las Naciones Unidas, plantean la necesidad de dos estados, no solo el de Israel, sino también un Estado palestino independiente y con autodeterminación. Ambos estados, Israel y Palestina, con Jerusalén como capital. Esto es un tema grueso, un tema importante que hay que trabajar desde el punto de vista político, desde el punto de vista de construir acuerdos. Nosotros en el episodio 46 de Humano en Sociedad, divulgado en mayo de este año 2023, dimos a conocer la posición de la ONU en voz de Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de este organismo, en el que se hacía las advertencias necesarias sobre los ataques que estaba cometiendo el gobierno de Netanyahu contra la población civil palestina, al propio tiempo de las amenazas que ocurren por parte de intolerantes y grupos terroristas del lado de Hamas y Yihad Islámica, en fin, grupos extremistas que se alimentan del odio y del rencor producto de las agresiones que también ha cometido la institucionalidad israelí. Pero la codicia de poder de Netanyahu llevó a la mayor división que se haya conocido de Israel desde su propia fundación. Es por eso
que un alto dirigente del partido Likud, el propio partido del que forma parte Netanyahu, en marzo de 2023, Yoav Galán, se pronunció en contra de las pretensiones autoritarias de Netanyahu, porque estaba dividiendo a la sociedad con esa pretendida reforma judicial. Este señor, Yoav Galán, ejercía nada menos que el cargo de ministro de la Defensa y expresó con sana preocupación lo siguiente: las profundas divisiones provocadas por la obsesiva y empecinada búsqueda de control amenazan con debilitar a las Fuerzas Armadas. Preocupa, dijo el señor Galán, que era nada menos que ministro de la Defensa en el momento que expresa estas preocupaciones, que las divisiones en la sociedad estén afectando el ánimo de los militares y envalentonando a los enemigos de Israel. Veo cómo la fuente de nuestra fuerza está siendo erosionada. Esto lo pronunció el entonces ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, en marzo de 2023. ¿Y qué pasó? Pocas horas, Benjamín Netanyahu lo echó, lo votó por atreverse a criticar la pretensión autoritaria de Netanyahu, de su gestión. Hubo protestas al conocerse este despido, este manotón que dio Netanyahu contra el Ministerio de la Defensa y su principal cabeza, el titular antes mencionado, general Galán. Hubo protestas en Tel Aviv, Beersheba, Haifa, Jerusalén, entre otros. E incluso la crisis tuvo secuelas en la diplomacia israelí, ya que el cónsul general en Nueva York, Asaf Samir, renunció a modo de protesta frente al despido del ministro de la Defensa. Eso acaba de ocurrir en marzo de este año. En mayo de este año se pronuncia Naciones Unidas. Pero ¿qué hace el gobierno, el grupo de Netanyahu? Profundizar su sectarismo, profundizar sus apetencias de control, darle rienda suelta a su codicia. Y es por eso que nos conseguimos comentarios de la propia prensa israelí con mucha preocupación este fin de semana, el fin de semana que se ha desatado la guerra. Vean cómo dice el diario israelí Haaretz el domingo 8 de octubre, el fin de semana que arranca la guerra, lo siguiente: el primer ministro, que se ha enorgullecido de su vasta experiencia política y de su insustituible sabiduría en cuestiones de seguridad, no supo identificar en absoluto los peligros a los que estaba conduciendo conscientemente Israel al establecer un gobierno de anexión y desposesión del lado palestino. Netanyahu, añadió el diario Haaretz, adoptó una política exterior que ignoraba abiertamente la existencia y los derechos de los palestinos. Y el New York Times, el lunes 9 de octubre, abrió con esta frase: el extremismo de Netanyahu ha contribuido a la agitación entre Israel y grupos palestinos como Hamas. Entonces, el propio estilo de Netanyahu, su falta de consideración con los otros, ha llevado a la agitación de los grupos adversarios que existen en torno a Israel, los grupos extremistas de la causa palestina, y por otro lado ha dividido al propio Israel puertas adentro. Lo que ha hecho Netanyahu es un garrafal error que ahora se traduce en el horror que estamos observando. Hacemos un llamado por el fin de estas hostilidades, por la liberación de los secuestrados. Condenamos enérgicamente los actos de barbarie que se observaron al amanecer del sábado por parte del grupo extremista Hamas. Del mismo modo, condenamos todo acto de violencia, todo acto que arremete contra la vida. Nacimos para ser felices, nacimos para compartir, nacimos para entregar e intercambiar nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro reconocimiento, solidaridad, empatía. Increíble que la especie humana sea la que más se causa daño a sí misma de todas las especies, de todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Ningún animal causa tanto daño a su propia especie, ninguno, como lo hace el hombre contra el hombre, el ser humano contra sus propios congéneres. Esto
hay que detenerlo. Y la única manera de detenerlo es reconociendo y además respetando los derechos de lado y lado, de ambas partes. Hay que respetar los derechos del Estado israelí, que debe tener sus limitaciones geográficas bien establecidas, y los derechos del Estado independiente y autónomo que ha de ser el Estado palestino. Solo en la medida que exista el reconocimiento de ambos factores con el debido respeto, con los garantes internacionales en favor de esa expresión política, esa expresión territorial, esa expresión cultural, solo así habrá paz. Paz que es imprescindible para una vida digna, una vida altiva, una vida con propósitos superiores. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo con nosotros te enteras de todo.